van a nacer con autismo, van a crecer con autismo. Si deciden tener familia, obviamente se van a reproducir con autismo y van a morir con autismo. Comienza más o menos para uno ver que tiene esas características de lo del autismo. Ok, eso se puede notar a partir de los 18 meses. Por ejemplo, el desarrollo del niño es relativamente normal, pero por ejemplo, hay niños que se tardan mucho en hablar. Por ejemplo, por ponerte situaciones reales, hay niños que por ejemplo empezaron a hablar a los 4, otros empezaron a hablar a los 6, hay niños que empezaron a hablar hasta los 10, o sea, ya un retraso muy notorio y muy significativo. Claro. Entonces va a depender, te digo, de cada caso y obviamente también del el nivel de apoyo que requieran. Entonces, si se detecta, por ejemplo, desde los 18 meses o empiezan a notar ciertos rasgos, es que si yo falto, sé que nadie va a cuidar a mi hijo como lo cuido yo. Exactamente. Por eso los tienen que preparar. Sí. Porque ahorita son niños, pero en un futuro van a ser adultos. Entonces, todo eso precisamente se tiene que empezar a priorizar. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Ok? No es así como de, sí, ya tienen diagnóstico, entonces vámonos a terapia ocupacional. O sea, no hay un manual. O sea, todo precisamente tiene que ir personalizado y adecuado a cada niño. Y obviamente Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Oídos Curiosos con nuestro número 6. El día de hoy tenemos el tema súper especial. Prácticamente tenemos a la psicoterapeuta Pamela Aguilar Duarte. Nuevamente, estamos contentos de tenerte nuevamente aquí. Ahora en otro concepto de podcast, ya estuviste con nosotros en uno anterior, que era Desde Cero con Z. ¿Cómo te encuentras, Pamela, el día de hoy? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias por invitarme por segunda ocasión. Excelente, qué bueno, porque tenemos el tema súper importante que queremos disipar más dudas porque es muy importante aprender y entender lo que es esto, ¿verdad? Sobre el tema del autismo, ¿verdad? Sí, claro. Pero antes de irnos con el tema, pues nosotros ya te conocí un poco más. Quiero que las personas ahora te conozcan. ¿Te podrías presentar un poco de las experiencias que has tenido? Muy bien. Bueno, mi nombre es Pamela Aguilar Duarte. Yo soy licenciada en psicología. Tengo una maestría en psicología clínica. Tengo una certificación en diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista por Enlace Autismo AC. Y actualmente soy pasante de doctorado. Ya nada más nos falta titularnos, pero ya lo terminé. Ya llevo un buen rato trabajando en todo lo que es psicoterapia. Ya prácticamente desde que inicié la maestría, trabajé con un asesor. Ya cuando terminé, por ejemplo, la maestría, prácticamente me soltó. Es decir, todos mis casos eran supervisados, no era autónoma, que eso pues se tiene que seguir haciendo. Y pues ya desde hace 2018 para acá, he estado como más pues empapada trabajando precisamente con personas que están dentro del espectro autista. Ok, excelente. Pues ahora sí, para comenzar, que pues muchas personas conocen lo del autismo, ¿no? Por la palabra simplemente, pero no todos saben de ello. Ahora sí, la pregunta es el autismo. ¿Nos puedes hablar sobre el autismo? Claro ¿Qué que es? sí. Bueno, el autismo, por ejemplo, no es una discapacidad. Voy a hablarlo acerca de, por ejemplo, dos perspectivas distintas. Por ejemplo, uno que es acerca de los manuales diagnósticos, que son los que nosotros utilizamos justamente para guiarnos y decir, bueno, el paciente lo presenta o no lo presenta. Por ejemplo, en el DSM-5, que es el manual ahorita como más actual, se le llama trastorno del espectro autista. En otro tipo, por ejemplo, de especializaciones, por ejemplo, en la certificación a nosotros nos decían que se le llamaba SEA, no TEA, o sea, condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque un trastorno, por ejemplo, pues lo puedes trabajar, puedes tener tratamiento y muchas veces pueden pues desaparecer, ausentarse por un tiempo o estar controlados, vamos a llamarle, pero en el autismo no. O sea, esta es una condición de vida, que quiere decir, van a nacer con autismo, van a crecer con autismo. Si deciden tener familia, obviamente se van a reproducir con autismo y van a morir con autismo. Entonces, esta es una condición o un trastorno, dependiendo de la perspectiva de donde lo vean, que afecta lo que es el neurodesarrollo. Es decir, va a haber afectaciones, por ejemplo, a nivel del lenguaje, puede haber dificultades en la socialización, va a haber dificultades, por ejemplo, en cuestión sensorial, en diferentes sentidos, o sea, los 5 que ya conocemos, gusto, oído, tacto, olfato,
vista, y se agregan otros dos, que es el propioceptivo y el vestibular, que es donde presentan también algunas características. Y esto pues se va a manifestar de una forma muy similar, pero al mismo tiempo demasiado distinta entre cada persona que precisamente tenga la condición. Ok, perfecto. Ahorita que nos estabas comentando de las características, ¿verdad? Entonces, en las características que nos comentabas prácticamente en lo del habla y todo ello, que uno se da cuenta, ¿a qué edad comienza más o menos para uno ver que tiene esas características de lo del autismo? Ok, eso se puede notar a partir de los 18 meses. Por ejemplo, el desarrollo del niño es relativamente normal, o sea, se sienta, empieza con el balbuceo, el desarrollo se ve perfectamente normal, pero a los 18 meses, por ejemplo, ya pueden empezar a aparecer ciertas características. Por ejemplo, ya a los 18 meses ya tienen un lenguaje un poquito más desarrollado. Por ejemplo, ya te dicen bibi, agua, no utilizan artículos, por ejemplo, pero ya hacen referencia, por ejemplo, a ciertas cosas. Aquí pueden pasar distintas situaciones. Uno, por ejemplo, el lenguaje, digamos, como que se va a estancar. Okay. O sea, como que el niño puede dejar de hablar, por así decirlo, y después como que se suelta, por así llamarlo, ¿no? Otro, se puede retrasar la aparición del lenguaje. Por ejemplo, que el niño ya tenga 4 años y el niño no hable, por ejemplo. También esa es otra de las características, principalmente con el tema del lenguaje. Por ejemplo, ya cuando empiezan a caminar, pueden empezar como a caminar de puntitas. También es algo no específico del autismo, pero también es característico. Por ejemplo, pueden volverse un poquito como piquis, como dice la gente, con la comida, que a lo mejor, por ejemplo, no les gustan ciertas texturas. Entonces, las características se pueden empezar a notar desde los 18 meses, pero de nuevo va a variar de persona a persona. Perfecto. Ahorita lo que me comentabas de lo del lenguaje, entonces ellos pueden tener un vocabulario y de repente desaparecer o pararse en el momento o tener un retroceso. ¿O cómo está en ese caso del verbal? Pueden ser ambas cosas. Por ejemplo, que lo que te decía al principio, que el niño, por ejemplo, sí empieza a tener lenguaje, poseerlo, va aprendiendo vocabulario, obviamente, claro, pero de repente se puede como estancar. Okay. O sea, como que ya, y di mamá, di papá, y el niño ya no repite, por ejemplo, o incluso tampoco verbaliza. Esa puede ser una. La otra, por ejemplo, también es de que empiezan ya a hablar, y se hace esta pausa, como te decía, y después como que de repente se sueltan. Puede ser a los meses, por ejemplo, y es como de, ay, bueno, ya habla, ¿no? Entonces muchas veces no se les presta la atención debida en ese sentido. Pero, por ejemplo, hay niños que se tardan mucho en hablar. Por ejemplo, por ponerte situaciones reales, hay niños que, por ejemplo, empezaron a hablar a los 4. Otros empezaron a hablar a los 6, hay niños que empezaron a hablar hasta los 10, o sea, ya un retraso muy notorio y muy significativo. Claro. Entonces, va a depender, te digo, de cada caso y obviamente también del el nivel de apoyo que requieran. Okay. Entonces, si se detecta, por ejemplo, desde los 18 meses o empiezan a notar ciertos rasgos, por eso es importante empezar a hacer como una recopilación de las cosas que empiezan a notar precisamente para que podamos tener un punto de partida. Ok, perfecto. También me comentabas son tics que tienen las personas, así como la tenemos todos, ¿verdad? De que nos agarramos el cabello o cosas así, que ellos se paran de puntita, pero son más notorios para esas personas, ¿no? O sea, no sé si se agarran mucho el cabello, lo hacen notar más o cómo se da cuenta uno de esas características. Ahí, por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema sensorial. Okay. Por ejemplo, hay niños que no les gusta la sensación o la textura que tiene su saliva, pero juegan mucho con ella. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, con sus moquitos también, okay. O sea, toleran o no toleran ciertas texturas. Por ejemplo, también a veces con la comida, por ejemplo, comidas muy viscosas tal vez no les agrada mucho. Por eso a veces también pueden ser como muy repetitivos con la comida, o sea, que pueden comer
una semana entera lo mismo y no se enfadan, pero ahí empieza precisamente un factor sensorial. Comúnmente, por ejemplo, con el tema de cuando ya entran a alimentación complementaria, como a los 6 meses, que ya les dan papillas, por ejemplo, no es tan notorio porque se están familiarizando con ello. Okay. Sino cuando ya empiezan como con las comidas sólidas, por ejemplo. El tema de los sonidos, se vuelven como muy sensibles, lloran. A veces también, por ejemplo, con algún tipo de tela, con la ropa. Entonces, se pueden como estar jalando la ropa hasta que se la quitan porque no les gusta la textura. Okay. Por ejemplo, a veces cuando ya son más grandecitos, pues, por ejemplo, con el cabello, a veces como que se hacen nuditos, por ejemplo, también. Entonces, tiene que ver con un factor muy sensorial, pero también dependerá de cada persona. Hay personas que sí lo tienen y después desaparecen. Hay personas que no lo tienen y después lo presentan. Entonces se vuelve muy diverso. Ok, perfecto, pues así más o menos ya tenemos una idea, ¿verdad? De esas características para saber qué personas lo tienen, ¿verdad? En este caso, el apoyo tanto familiar, no sé si alguna persona tiene uno, ¿cómo podemos ayudar en este caso? Sabemos que tenemos que llevar con un psicoterapeuta para llevar prácticamente este proceso, ¿no? Este proceso, pero antes de eso, como apoyo, ¿qué podríamos hacer uno como persona? Okay. Primeramente, por ejemplo, si es posible darle estimulación sensorial al niño, le va a ayudar bastante, con o sin condición. Nada más hay que cuidar mucho, por ejemplo, que no se sobreestimule al niño. Por ejemplo, a veces no, es que la estimulación temprana es muy buena para los niños, sí, pero hay que cuidar, por ejemplo, que no sea excesiva. ¿Por qué? Porque también eso tiene, por ejemplo, una posible complicación. Pueden ser niños sobreestimulados y cuando crecen, por ejemplo, con lo que mayormente se llega a confundir, es que tiene TDAH. Y cuando ya hacemos el estudio, no tiene TDAH, por ejemplo, sino que es un niño sobreestimulado. Entonces, la estimulación tiene que ser con tiempo, con ejercicios específicos, en días específicos, por ejemplo. O sea, se puede hacer todos los días, pero siempre y cuando no sea excesivo. Eso es uno. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, puede ayudar con o sin condición. La temática de la estimulación temprana. Por ejemplo, hay lugares que sí se dedican a hacerlo. Los que tienen, por ejemplo, desde el embarazo, el psicoprofiláctico, y ya cuando nacen los bebés, por ejemplo, también tienen un poquito de ese tipo de terapias. Puede ayudar bastante, por ejemplo. 2, estar atentos al tema del desarrollo, por ejemplo, o si hubo alguna complicación durante o después del embarazo. Por ejemplo, si el niño estuvo en incubadora. En ocasiones, por ejemplo, puede haber niños que presenten las mal llamadas conductas autistas cuando en realidad, por ejemplo, no tienen autismo, sino que puede ser alguna secuela de alguna complicación durante o después del embarazo. Por eso los chequeos con el médico son importantes también. Otra, por ejemplo, no tener miedo con el tema de las vacunas. Las vacunas no causan autismo, entonces la salud del niño es primordial. O sea, el sistema y esquema de vacunación cubierto, sus citas con el pediatra como tienen que ser, por ejemplo. Estar atentos, por ejemplo, a situaciones también que a lo mejor pudieran generar alguna situación en el niño. Por ejemplo, si se enferma y que se da un medicamento que a lo mejor no fue prescrito por un médico o alguien que haya revisado al niño, por ejemplo, puede desarrollar algún tipo de alergia, puede desarrollar, por ejemplo, algún tipo de situación que a lo mejor pudiera comprometer el desarrollo del niño. Entonces, primeramente, pues estar atento precisamente a los primeros 18 meses para ver cómo ha sido su crecimiento. Ok, perfecto. Ahora sí, me dejaste con el ojo cuadrado. Ok. Ahora sí, una de las preguntas que tienen muchos como tema, que si son niveles, que si son grados, muchos dicen que son grados y que son niveles, ¿aquí cómo se maneja? Ay, la eterna pregunta. Uno, por ejemplo, lo que te decía al principio también, vamos a centrarnos, por ejemplo, en los manuales, ¿ok? Obviamente todo esto no lo podemos unificar porque nosotros como psicólogos ni siquiera nos podemos poner de acuerdo nosotros. Entonces se vuelve todo un tema. Por ejemplo, en el DSM-5 te dice niveles de apoyo. Pero si tú ves, por ejemplo, el manual, te dice grado 1, así te dice, o sea, necesita ayuda, grado 2, o sea, necesita ayuda notable, y grado 3 necesita ayuda, por ejemplo, muy notable, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aparecen ambas palabras, o sea, nivel y grado. En autismo, por ejemplo, no podemos decir, ay, tiene poquito autismo, tiene mucho autismo, no existe. Los niveles ahorita, por ejemplo, como se clasifican, es para saber qué tanta ayuda o apoyo requiere la persona, ¿ok? Por ejemplo, en un nivel o en grado 1,
Porque así viene en el manual, en el DSM-5, por ejemplo, te dice, sí, requiere, por ejemplo, apoyo para socialización, el tema sensorial, posiblemente, pues claro que va a necesitar psicoterapia, tal vez no es candidato a fármaco, depende mucho de cada persona otra vez, pero tiene, por ejemplo, habilidades verbales. En un nivel o grado 2, de acuerdo al DSM, te dice, pues sí, necesita todo lo anterior al nivel 1 y tal vez requiera un poco más de apoyo, por ejemplo, tal vez terapia ocupacional, tal vez medicamentos, u otro tipo de terapias. Y un grado nivel 3, de acuerdo al DSM, te dice que pues es el que requiere más apoyo, ¿ok? O sea, pero no es porque, por ejemplo, sea un autismo muy profundo. ¿Por qué? Porque aquí viene el contraste. Podemos tener personas en un nivel 1, que es el más bajo, entre comillas, más bajo, que puede tener muchos retos, muchos retos. Entonces, por ejemplo, hay que adecuar precisamente su tratamiento y puede haber personas con un nivel o grado 3 de ayuda que, por ejemplo, no va a requerir a lo mejor tantos apoyos como lo dice su diagnóstico. Entonces, esto es muy diverso. Pero, por ejemplo, luego hay otro manual que se llama la CIE 11, que en México ya está en vigor desde enero del 2022. Todavía aquí, al menos en Manzanillo, manejan la CIE 10, que porque dicen que no se ha actualizado, por ejemplo, o estandarizado para México. Ese es un manual que no se puede estandarizar a cierta población porque es un manual internacional. Y el DSM-5, por ejemplo, es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros nos echamos un clavado, por ejemplo, al DSM-5, vamos a darnos cuenta que a lo mejor cuando los papás lo ven dicen, oye, Pamela, pero entonces mi hijo no tiene autismo, porque aquí me estás presentando cerca de 8 o 10 rasgos que te dice el manual y no lo tiene. Sí, pero tenemos que comprender que ese manual, por ejemplo, está hecho para población de Estados Unidos. Nosotros no tenemos la cultura de Estados Unidos, no tenemos el idioma, no tenemos el nivel socioeconómico ni político, ni tampoco cultural de Estados Unidos. Claro que no vamos a encajar al 100%. Entonces hay que echar ojo precisamente con eso, que eso hay que explicárselo a los papás. Y la CIE 11, por ejemplo, no te clasifica rasgos, te pone un párrafo muy cortito, por ejemplo, hay algo que le llama entidad padre, que aquí la entidad padre sería trastornos del neurodesarrollo. Y te ponen las exclusiones. Por ejemplo, una exclusión es donde dice, si presenta esto, entonces no está presentando esto otro, que es, por ejemplo, el síndrome de Rett. Entonces, es complicado porque, por ejemplo, dicen, no, es que mi hijo tiene un autismo en grado 2. No es un tema de grado, sino, por ejemplo, esto es más un lenguaje que nosotros como profesionales utilizamos para saber qué tanto necesitamos adecuar o trabajar con la persona. ¿Okay? No es porque, es que tiene un nivel 3, entonces, no va a poder por sí mismo, entonces tenemos que conseguir una enfermera de por vida y demás. No, esto es un lenguaje más hacia nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque los nombres van cambiando también, entonces por eso te digo, no nos podemos poner de acuerdo, pero el lenguaje, por ejemplo, sí tenemos que explicárselo a los papás, o sea, decir, si usted, por ejemplo, va, por ejemplo, con un neuropediatra, dígale que su hijo tiene un diagnóstico, por ejemplo, de autismo nivel 1, sin complicaciones o dificultades en el lenguaje. Todo ese nombre que te acabo de dar es el diagnóstico como se debe de poner. Entonces ya llegan y el médico ya lo entiende, ya sabe qué es lo que tiene que trabajar o se empieza a dar una idea de lo que tiene que trabajar, empieza precisamente a valorar, a tomar en cuenta todo lo que tiene que hacer y es cuando se hacen los encuadres. ¿Qué es un encuadre? Cuando diseñamos la terapia específica para las necesidades y el nivel de apoyo que requiere la persona. Perfecto. Ahorita que ya comentas en los tratamientos y terapias son muy importantes. Cuando una persona pues ya es diagnosticada, ¿ustedes cómo llevan el tratamiento o terapias? Aquí va a depender mucho, por ejemplo, de los objetivos, tanto de los papás, si el niño aún es pequeño, como también de la persona, si es ya adolescente o adulto, ¿ok? Va a depender de muchos factores. Por ejemplo, hay papás que dicen, bueno, es que ya tiene 4 años y yo quiero que deje el pañal. Ok, entonces es como para ustedes en este momento es prioritario trabajar que deje el pañal. Sí, ok, empezamos sobre ese objetivo. Todo lo que se va trabajando terapéuticamente no es como es autismo, vamos a trabajar todo esto. No. Tenemos que irlo precisamente adaptando a las necesidades del niño o de la persona, por ejemplo, y ya empezar precisamente a trabajar sobre esas líneas. Se pueden abordar muchas cosas, pero obviamente nos tenemos que ir en un orden, luego ya vamos complementando. También necesitamos valorar, por ejemplo, si necesitamos apoyarnos de medicamento, que esto ya sería con el psiquiatra o con el neuropediatra, en su caso, o si, por ejemplo, necesitamos apoyarnos de otro tipo de terapias, como terapia, por ejemplo, de estimulación sensorial, terapia ocupacional, cuestiones, por ejemplo, deportivas. Entonces, todo se va adaptando a las necesidades de la persona.
Ok, perfecto. En este caso, cuando ya sabes que la persona tiene esto del autismo, ¿con quién se deben de ir primero? Ok, o Ajá. sea, cuando ya tiene el diagnóstico, Ajá, o sea, cuando ya saben tienes... que tiene autismo. Claro. Ok, primeramente, si hay temas, por ejemplo, de problemas de sueño, o sea, que el niño no duerme, no para, por ejemplo, también, primeramente sería recomendable, por ejemplo, visitar al neuropediatra o al psiquiatra. ¿Por qué? Porque obviamente el tema del sueño es importante. ¿Por qué? Porque los niños por eso hacen siesta, porque cuando hacen siesta o cuando duermen crecen, y no solamente a nivel fisiológico, sino también, por ejemplo, es el desarrollo de su cerebro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Apoyar para que el niño duerma. Esa es una. Dos, si ya sabemos que se tiene, ahora sí, ya viene toda la parte psicoterapéutica, ¿ok? Muchas veces el trabajo no es solamente con el niño, es con los papás o es con la familia. Porque también hay que reconocer que a veces hay negación ante el diagnóstico. Es que está chiqueado, es que está chiquito, se le va a quitar, cuando en realidad pues no es así. Entonces sí se requiere un apoyo. Lo recomendable es que se inicien parte de las terapias para ayudarle a desarrollar habilidades desde que se detecta. ¿Por qué? Porque eso no solamente le va a ayudar en el tema, por ejemplo, de su vida escolar, sino para el resto de su vida. Entonces hay que hacer precisamente parte de esos puntos. Tercero, las terapias, por ejemplo. Si se va a ir a temas de deportes, lo más recomendable, o sea, no es lo único, pero es lo que más se recomienda, es la natación, por ejemplo, porque ayuda a muchas cosas. Ayuda, por ejemplo, en el tema sensorial, ayuda también, por ejemplo, para que el niño empiece a estabilizar niveles de sueño, le ayuda precisamente en tono muscular, le ayuda en muchas cosas. Entonces, ahora apoyarnos con la parte del ejercicio. Luego, por ejemplo, el tema con los maestros. Hay que darles adecuaciones, por ejemplo, de cómo trabajar con el niño. No son adecuaciones que les vaya a tomar 2 horas, por ejemplo. No tienen que descuidar al resto del grupo. Son adecuaciones muy sencillas. Y finalmente, por ejemplo, porque sí es muy amplio. Es muy amplísimo, sí. No, y requiere mucho también, justamente el apego a tratamiento. Porque a veces también pasa de, pues como ya me dejó el pañal, ya le quito el medicamento, ya le quito las terapias. ¿Y qué pasa? Algunos, por ejemplo, pareciera que no es el término correcto, pero como que regresionan. Okay. Entonces, cosas que ya hacían, a lo mejor las dejan de hacer. Entonces, parte del acompañamiento también por eso es importante. No es que toda la vida lo van a tener, pero sí es importante dedicarles tiempo precisamente una vez que ya se tiene diagnóstico. Ok, perfecto. Ahorita que me estás comentando de eso de la terapia, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo es la terapia? ¿Es por toda la vida o es a un cierto tiempo? No, va a depender mucho de las necesidades, del nivel de apoyo también que tenga el niño o la persona. Por ejemplo, hay niños, por ejemplo, que cuando se les detecta a los 4 años, o sea, ya están entrando en edad escolar. Ok, entonces adaptamos justamente eso. Mire, pues sí es candidato a medicamento, tenga una cita con el neuropediatra para que valore. Esa es una. 2, por ejemplo, ¿qué necesitan que trabajemos aquí en terapia? Sí, que deje el pañal, que siga instrucciones, que a lo mejor no pegue, por ejemplo, en la escuela, o sea, por diversificar la situación, ¿no? Claro. Entonces va a depender mucho de eso. Ya que, por ejemplo, el niño tiene este proceso de adaptación, se puede hacer una pausa breve. Pero cuando, por ejemplo, ya entran a primaria, se necesita hacer revaloración y se necesita preparar al niño para esos cambios, porque el niño, por ejemplo, no en autismo, algo que está afectado en cuestiones precisamente de percepción, es que no logran, por ejemplo, planificar, o sea, futuro. Por ejemplo, no, pues yo cuando sea grande quiero estudiar esto, quiero hacer aquello y demás, pero por ejemplo, a veces no sé qué voy a hacer el resto del día, ¿no? Entonces en ellos esa cuestión de planificar y de anticipar está afectada. Entonces hay que prepararlos, porque si yo hago un cambio abrupto de que crees, ya saliste del kinder y estás de vacaciones y ahora vas a entrar a la primaria y esta no es mi escuela, no es mi maestra, no son mis compañeros, obviamente pueden presentar crisis sensoriales. Entonces, hay que precisamente irlo adaptando. Hay niños que, por ejemplo, pueden durarte en terapia 6 meses, no viéndolo semanalmente, sino quincenalmente, y luego se van espaciando, por ejemplo, mensualmente. Entonces, van regresando de acuerdo a sus necesidades. Pero la terapia no es como que sea de por vida, por ejemplo, no es como de todo el tiempo va a tomar medicamento, no, todo el tiempo tiene que ir al psicólogo, no, porque no es viable para ellos y tampoco para nosotros. Porque si no, entonces ya entramos a temas de ética profesional, porque entonces ya el paciente es dependiente a mí y mi deber como psicoterapeuta, con o sin condición de autismo o de cualquier otra cosa, es que sea lo más independiente posible. O sea, que entre menos me necesite, digamos, mejor para él.
en ese sentido. Entonces se tienen que optimizar tiempos, pero todo se va a adaptar de acuerdo a los objetivos que se tengan los padres o incluso la misma persona, por ejemplo, que te diga, bueno, es que sí quiero socializar, pero se me dificulta por la condición. Ok, vamos a ayudarte a desarrollo de habilidades sociales. Entonces se va variando, no hay un tiempo determinado, pero sí dependerá precisamente de qué es lo que se necesita trabajar o lo que se busca trabajar. Claro, es como dices, ¿no? Ya tienes, tú vas diseñando para la persona, de acuerdo a sus necesidades más que nada, ¿verdad? Sí, claro, no es así. No tenemos un manual realmente que te diga, es autismo, vamos a trabajar todo esto. Claro. No, todo tiene que ir personalizado. O sea, y en todas las personas, no solamente en autismo, en TDAH, personas neurotípicas, cualquier persona, todo tiene que ir personalizado a sus necesidades. Sí, y uno de la pregunta que te quiero comentar, que me hablas de los tratamientos, también les adaptan, no sé si una pastilla o algo así, para que no sean dependientes, ¿no? Me dices que, o sea, es como para todo, ¿no? Cuando tienen, no sé, ansiedad y eso. Debe de ser controlado, ¿no? Más que nada. Sí, aquí, por ejemplo, entramos a otro mito, ¿no? La cuestión es que no quiero que se vuelva dependiente. Y es como de, a ver, el tema de dependencia al medicamento se vuelve por diferentes causas. Uno, algo que es muy común en nuestro país, por ejemplo, la automedicación. Es que la vecina me dijo que a su hijo le funcionó, entonces se lo voy a dar al mío. Eso no se hace. Dos, que se interrumpa el tratamiento de manera abrupta. O sea, si el médico no te dijo suspende y tú le quitas el medicamento, puede ser contraproducente, fuera de que le beneficie. Tres, el hecho de que, por ejemplo, es como de, ¿y si mejor le doy otra cosa que no sea medicamento? Entonces es de, pues no, o sea, entonces, y luego suspenden y se lo quieren volver a dar, ya el niño puede generar resistencia. Y no nada más el niño, cualquier persona con los medicamentos. Por ejemplo, por ponerte una situación factible, los antidepresivos y los ansiolíticos no te generan dependencia, para nada. O sea, no es que me dé un antidepresivo y no vaya a ser que ya no los puedo dejar de consumir. No, eso no pasa. Hay un tipo de medicamentos que sí lo genera, pero incluso los médicos lo piensan 2, 3, 4, 5, 20 veces antes de recetarlos. O sea, se dan en casos como muy específicos, que no los voy a mencionar porque si hay gente que se lo toma, luego los dejan. Claro. Entonces, una persona, háblese niño, adolescente o adulto, bien medicada, no va a estar dopado y tampoco se va a estar como que muy estresado o sobreestimulado o exaltado. Una persona bien medicada es funcional. Punto. Entonces, el medicamento, claro que se va adaptando a las necesidades del niño. Por eso, los especialistas justamente o los ideales para dar ese medicamento, si lo requieren, es el paidopsiquiatra o el neuropediatra. No hay más. El pediatra, por ejemplo, puede, pero como no es especialidad en neurodesarrollo, por ejemplo, a lo mejor el medicamento que le den tal vez no sea el ideal. Entonces, por ejemplo, muchas veces se sabe que pues su hijo es candidato a medicamento. No, es que se me va a hacer dependiente, es que se le va a echar a perder el hígado. No, y el medicamento tampoco es de por vida. O sea, todo dependerá de las necesidades. Por ejemplo, hay tratamientos de corta duración. Con corta duración te puedo hablar de 1 año y es muy poco realmente. Hay casos donde, por ejemplo, que me ha pasado que llevan 8 años con medicamento, ¿pero por qué? Porque no ha habido un correcto seguimiento. O sea, regresan a consulta y el médico, que no son médicos de aquí de Manzanillo, quiero aclarar, son de otros estados, muy lejos de aquí, por cierto, y es como de, lo ven y no es como de, ay, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es, viene por esto, ¿verdad? Y nada más surten receta, ni siquiera revisan al paciente. Entonces, por eso el seguimiento con el médico es importante. También, por ejemplo, ¿dónde se recomienda precisamente estar pendientes? Uno, si el niño te baja de peso muy rápido, no crean que así, ay, es que me bajó 1 kilo en un mes, no, pero si te baja 2, 3 kilos en una semana, o sea, ese ya es una alerta, ¿no? Así es. Sí. 2, el medicamento no va a curar la condición, va a ayudar, por ejemplo, con las comorbilidades o va a ayudar a que el cerebro del niño se desarrolle hasta donde tiene que hacerlo. O, por ejemplo, para ayudar en otras cuestiones, por ejemplo, a nivel cerebral. Hay otros niños, por ejemplo, que, por hablarte de tratamientos de larga duración, podrían ser 2, 3 años, pero depende de cada persona. ¿Pero por qué se prolongan ese tipo de tratamientos farmacológicos? Porque suspenden sin previo aviso.
Y es como el doctor no le dijo que suspendiera, Así lo es. tiene que seguir. No es que pues yo ya lo vi bien. ¿Y Sí. qué pasa? Se lo suspenden y ahí vienen otra vez los detonantes. Entonces, no. Si tienen un buen apego a tratamiento, el niño posiblemente no vuelva a requerir medicamento hasta que llegue a la adolescencia. Y tampoco es garantía que lo vaya a necesitar. También hay niños que no lo requieren, pero todo depende de nuevo de las necesidades y el nivel de apoyo que requiera la persona. Claro, ahorita de que me estabas comentando de que cuando dejas, también tenemos una mala práctica como humanos de decir, pues ya me tomé la pastilla para la gripa, con una ya tengo y al rato vuelve más fuerte. Entonces Exacto. hay que tener cuidado con eso, no taparlos, ¿verdad? O sea, no parar en ese caso y seguirlo, pues ahora sí, con una persona quien está estudiada, ¿no? En ese aspecto. Sí, claro, porque por ejemplo, por poner situaciones, no, es que la vecina a mí me dijo que ella se lo daba a su hijo y que se le puso muy mal, entonces se lo quité. Señora, ¿su vecina es médico? No. ¿Es correcto? ¿Tiene especialidad en neuropediatría o pedopsiquiatría? No. ¿Y por qué se lo quita? O sea, también es demeritar el trabajo del médico. O sea, es un médico que estudió más de 10 años para poderte dar un medicamento específico a las necesidades. Correcto. Entonces, si hasta el paracetamol tiene efectos secundarios, ahora imagínate, por ejemplo, qué pasa si suspendes un medicamento que obviamente no te voy a decir que desde el principio todo es bonito. No. Lo complicado son las primeras 2 o 3 semanas y eso lo pasamos todas las personas con cualquier tipo de tratamiento. Las primeras 2 o 3 semanas con medicamento controlado, por ejemplo, dado por pedopsiquiatra, psiquiatra o neuropediatra, ¿tiene efectos secundarios? Claro que sí, pero después de las 2 o 3 semanas eso desaparece, ¿ok? Si después de este tiempo no se quita, entonces hay que acercarse con el médico, no nomás suspenderlo, porque también tiene su chiste darlo y retirarlo. Entonces sí, o sea, es todo un proceso. Entonces, si están tomando medicamento de cualquier tipo, si ya se sienten bien, no lo suspendan, terminen el tratamiento. Sí. Porque también ahorita tenemos mucha resistencia, por ejemplo, a los antibióticos. Porque se dan antibióticos para cuestiones virales cuando no se deben de dar. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Con o sin autismo, los tratamientos para eso están. Claro, o sea, hasta que el doctor dice hasta aquí, es hasta aquí. Hay que tener el tratamiento completo. Más claro. No, pues ahora sí, ahorita tenemos el concepto. Omar va a venir con nosotros ahora sí para tener otras preguntas para. Pues muchísimas gracias por darte el tiempo y esperemos vernos pronto, Pamela. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos con Omar. Pues volvemos nuevamente con las preguntas, Pamela. Ahora me tocó a mí. Muy bien. Y ahorita con todo lo que hablaron de Julio, pues había muchas dudas. Ya es que nos visitaste en el canal Desde Cero con Z, donde hablamos también de autismo, casi otra vez aparentemente lo mismo. Y en los videos de TikTok que subimos, había una de las dudas, pues, de los que ya lo comentó Julio, de los grados, ¿no? Y los niveles de autismo, que ya lo aclaraste, pues, que depende al tipo en el que se basan. ¿Cómo dices? ¿En el DSM? En el DSM-5, ¿ah? Y puede ser que lo llamen a veces niveles, otros lo van a llamar grados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, como lo habías dicho y lo dijiste hoy también que los grados no se refiere qué cantidad de autismo tiene, ¿no? Sino más bien el nivel de apoyo que ocupa, ¿no? Por ejemplo, tal vez si tiene dificultad para el habla, pues va a tener tal vez un nivel de apoyo 1, un nivel de apoyo 2 o 3, me imagino, ¿no? Lo que habías dicho, ¿no? Depende de lo que el niño ocupe más que nada, ¿no? O la persona. Porque ahora sí que pues es en niños y en adultos, ¿no? Que el autismo pues al final está, ¿no? Sí, claro. Sí, es que te digo, es el eterno debate. Porque luego, es que en autismo no hay grados. No, no hay grados. Porque no es como, por ejemplo, es que tiene mucho autismo o tiene poquito autismo. Sí. O es que no se le nota. Es que el autismo no se nota. O sea, tú con ver a una persona no puedes determinar si tiene autismo o no. Okay. Entonces, de nuevo, el tema del nivel de apoyo, que es como se les llama, es una tabla, de hecho, que viene en el manual. Sí. Así te dice niveles de apoyo, luego te dice grado 1. Entonces, por eso a veces el término es confuso. Sí. Es como, por ejemplo, cuando una persona con autismo te dice, yo no soy una persona con autismo, soy autista. Ok. Sí. Entonces, es como el lenguaje inclusivo. Sí. Dime él o dime ella o dime ella. Entonces, es o sea, en el nombre realmente nunca vamos a llegar a una conclusión. Es la realidad. Sí. Porque, por ejemplo, hay personas que te van a decir, no, yo prefiero que te refieras a mí como soy una persona con autismo, sí. no un autista, por ejemplo. Entonces, te digo, es el eterno debate. Pero si se echan un clavado en el DSM o buscan esa tabla, así vienen esos nombres. Esto no se refiere de nuevo a que tenga más o tenga menor autismo. Es precisamente qué tanta ayuda requiere o qué tanto apoyo se necesita. Ok.
Y no porque tal vez tenga nivel 1, nivel 3, no es que tiene más ni menos autismo, pues para que quede claro pues para la audiencia y tengan como esa idea de que dicen, ¿sabes qué? Es que tu hijo ocupa nivel 3 de apoyo, no se vayan a espantar, ¡ay, tiene muchísimo autismo! Pues porque puede pasar, ¿no? Que dices, que ¿sabes qué? Tiene el nivel 3 y es el máximo, un ejemplo, ¿no? Que digas que porque está registrado como tal, porque como lo dijiste, pues el espectro no se puede encajonar pues en 3 niveles, más que nada, pues es un nivel de apoyo pues como tal, más bien, mejor dicho. Sí, claro. Eso, por ejemplo, el tema de llamarle niveles o grados también, como viene ahí en el manual otra vez, es precisamente para saber, les digo, es más un término que se maneja entre profesionales, porque es como de, es que mi niño tiene, por ejemplo, un autismo nivel 1. Ok, entonces ya sabemos, por ejemplo, más o menos qué es lo que tenemos que empezar a trabajar. Sí. Obviamente eso cómo lo vamos a encuadrado a deducir, entrevistando a los papás, observando al niño, haciendo varias cosas. Pero esto no quiere decir como, tiene poquito autismo, se le va a quitar. Porque de hecho hay médicos aquí en el país que dicen, el autismo se puede quitar. Y yo, ¿cómo que se puede quitar? ¿Cómo? ¿No? Entonces, te digo, es el eterno debate, porque Sí. tampoco nos podemos poner de acuerdo. Porque, por ejemplo, para diversificarte el tema del nombre, las personas que fueron diagnosticadas con síndrome de Asperger, comúnmente, no todos los casos, están, por ejemplo, clasificados en un autismo nivel 1. O sea, requieren menos ayuda, ¿ok? O sea, o menos apoyos. Menos apoyos. ¿Ok? Pero entonces es de, entonces el Asperger ya no existe. Es que cambió de nombre. Por ejemplo, cuando se empezaba a hablar de autismo, o sea, hace muchísimos años, por ejemplo, había un autismo que le llamaban autismo de Kanner, y eso ya no existe. Por ejemplo, y mucho más atrás todavía, por ejemplo, decían que el autismo era un tipo de esquizofrenia infantil. No es una esquizofrenia infantil. O sea, ¿sí me explico? Sí. O sea, la diversidad de los nombres van cambiando. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea que mi hijo ya no tiene síndrome de Asperger. Lo tiene, se puede referir a él. Nosotros vamos a entender a qué se refiere. Sí. Pero volvemos, el nivel o el grado, como dice, grado 1 de apoyo, por ejemplo, o sea, requiere ayuda notable o requiere mucha ayuda, por ejemplo, y es precisamente un lenguaje más entre nosotros. Los papás, porque lo tienen que saber, para cuando lleguen con el PAIDO, con el neuropediatra, con el terapeuta ocupacional, el de lenguaje y demás, uno ya tenga una noción de para dónde vamos. No es porque sí, no tiene tanto autismo, entonces va a ser bien facilito de trabajar. No. Sí. O sea, es de nuevo, ¿qué necesita la persona o qué tanto necesitamos trabajar con la persona? Ok. Sí, porque ahora sí que ahí en los comentarios del TikTok, pues de repente unos defendían pues lo que decía esa parte del video y ya yo en cierta forma les contestaba y les decía, no, es que hay que ver el podcast completo porque ese es un fragmento y en el podcast se explica qué son niveles de apoyo y pues ahí unos defendían, ¿no? Pues sí lo comentó acá, no, que no sé qué y ya como que muchos le respondían pues de que sí habías comentado que eran niveles de apoyo y ya como que se quedaban tranquilos. Y otra parte de lo que tenía, pues, o que la gente tenía dudas, ahí mismo en el TikTok lo que nos comentaban era de que sus hijos eran nivel 1, pero que sí hablaban. Pero ahorita como lo que dijiste, en Estados Unidos, ¿no? Pues decir, tiene un nivel de apoyo número 1, pero tal vez el nivel de apoyo en Estados Unidos puede ser diferente, tal vez aquí en México, ¿no? Porque somos diferente cultura, el ritmo de vida es diferente y todo ese tipo de cosas. Y además que a un niño puede tener nivel 1 de apoyo, pues les pueden poner terapias diferentes, ¿no? A otro niño, como en cualquier persona con cualquier otro tipo de, como digamos, un ejemplo, que si alguien está enfermo, pues de enfermedad, ¿no? Pues no todos llevamos el mismo medicamento, un ejemplo. Igual los niños, pues no llevan el mismo tratamiento o el mismo... ¿Cómo se llama? Las mismas terapias, pues, más que nada, ¿verdad? Sí, es que de nuevo hay que empezar a priorizar qué es urgente trabajar o qué es necesario empezar a trabajar. A veces, por ejemplo, como lo comentaba con Julio, te van a decir, bueno, ahorita mi urgencia principal es que deje el pañal. Pero si tú, por ejemplo, notas que hay temas conductuales, ok, puedes hacer la propuesta, pero no tengo que trabajar lo que a mí se me antoja, es lo que los papás te marcan precisamente, porque si no, entonces es como de, pues, ¿cuál es el trabajo, no? Sí. Entonces es de, ok, entonces, mire, les recomiendo, podemos empezar a trabajar esto, que ahí es otra vez meternos en un dilema. Estoy lista para los comentarios. El famoso método ABA. El método ABA es, por ejemplo, un tratamiento, un seguimiento que se lleva para ayudarle al niño, principalmente personas con autismo, se puede utilizar en otra diversidad de condiciones, pero es para que desarrolle habilidades de independencia. Ir al baño solito, lavarse los dientes, bañarse solo, cambiarse y vestirse solo, todo ese tipo de cosas. Pero luego es como de, no,
es que a mi niño y a mí no nos gustó, pero es como de, o sea, no les gustó porque la persona que les ofreció método ABA no lo sabe manejar o porque, por ejemplo, se les hizo como muy impositivo, porque entonces eso ya son características del terapeuta, no del método. Ok. Entonces, por ejemplo, a veces, no, es que a mi hijo no le gusta porque no le gustó. No, es que prefiere que yo le lave los dientes. Entonces es de, ok, pero ¿se los va a seguir lavando hasta los 16 años? O sea, es lo que me explico, pues los papás sabemos que no son eternos. Entonces, entre mayores habilidades de independencia se le genera al niño, obviamente mejores pronósticos tienen, porque obviamente lo sabemos. Bueno, yo no tengo hijos, pero he escuchado papás que dicen, es que si yo falto, sé que nadie va a cuidar a mi hijo como lo cuido yo. Exactamente, por eso los tienen que preparar, porque ahorita son niños, pero en un futuro van a ser adultos. Entonces, todo eso precisamente se tiene que empezar a priorizar. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Ok? No es así como de, sí, ya tienen diagnóstico, entonces vámonos a terapia ocupacional. O sea, no hay un manual. O sea, todo precisamente tiene que ir personalizado y adecuado a cada niño. Y obviamente los objetivos de cada padre también. Okay. Que a veces, por ejemplo, también es un chiste local entre nosotros como psicólogos que decimos, los problemas de conducta no existen, son los papás. Ok. Es el nuevo, Santa Claus no existe, son los papás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes ver al niño una vez por semana para trabajar con él, pero va a regresar al mismo contexto. Y si los papás no te ayudan con ese seguimiento, prácticamente les estamos cobrando por cobrarles, cosa que no me parece ético tampoco. Entonces es como de, ok, necesitamos compromiso. Sí. Porque tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario, no nada más es papás, niño, terapeuta, es papás, niño, terapeuta, maestros, paido, otro tipo de terapeutas, por ejemplo, escuela también. Entonces, pues obviamente tenemos precisamente que tratar de unificarlo lo mejor que se pueda. Que a veces sabemos que alguna de las partes a lo mejor no va a contribuir mucho. Sí. Pero justamente es eso, te digo, otra vez, el eterno debate. Es que tiene un nivel 2, que tiene un grado 2, pero mi hijo sí habla. Sí, pero volvemos al mismo punto. No se refiere, por ejemplo, a lo que posee o no posee. Es lo que necesitamos nosotros trabajar. Ok. O sea, ¿para dónde vamos? Sí. O sea, ubicarlo en el mapa y decir, el niño está aquí y lo queremos llevar aquí. Esa es nuestra chamba. ¿Cómo vamos a hacer que el niño llegue ahí? Ok, muy bien. Porque estaban todas esas dudas, pues, de lo que te comentaste. Y pues ahora sí que esperamos subir el race y que ya queden aclaradas. Y si no, pues van a salir más, ¿verdad? Sí. Y la otra es que había, pues, o lo que decías ahorita que estás comentando esto, de que, pues, a veces los papás podemos chiquear a nuestro hijo, ¿no? Que nos dicen, tiene cierta condición y lo encapsulamos, ¿no? Tratamos de protegerlo del entorno y que, pues, al final, como dices, pues, todavía no tenemos, pues, en mi caso tampoco todavía no tengo hijos, todavía no sé o no llego a entender tal vez el amor que te hace que lo quieres proteger y atender lo más que puedes y no tratar de que él, pues, tal vez se esfuerce, ¿no? Porque dices, es que tiene esta condición. Pero lo que comentabas de uno de tus pacientes, pues, la vez pasada que fuiste con nosotros, que el niño quería pastel y pidió pastel porque pues al final pues no había quién y hasta que dijo pastel, a ver quién me escucha. Y yo me imagino que así es con eso, ¿no? O con los niños neurotípicos, que tal vez que cuando nomás hacen así, el papá le responde agua y pues el niño pues no va a decir agua, mientras que el niño se exprese con apuntando, puede decir pues, así me atienden, así me está funcionando, así sigo, ¿no? Sí, es que es complejo porque, por ejemplo, obviamente, como tú lo dijiste, no podemos comprender, por ejemplo, lo que hace ser un amor de padre, porque obviamente, claro que quieres proteger a tu hijo a toda costa. Sí. Estoy de acuerdo con eso. El tema es de que, por ejemplo, tú puedes hacer 1000 adecuaciones en tu casa, pero el mundo no lo va a hacer así. Te pongo una situación. Hace ya años fuimos a un evento que hubo en Colima, justamente de temas de autismo. Entonces estaba la mesa directiva sobre un escenario, era un auditorio, y un niño, justamente con la condición, o sea, se subía al escenario, o sea, estaba jugando ahí, ¿no? Entonces, ahí va otro tema, los límites. Los límites en los niños tienen que estar establecidos con o sin condición, punto. ¿Por qué? Porque pues sí, o sea, el niño se ve muy simpático, muy carismático jugando, pero los papás no decían nada, no hacían el esfuerzo por bajarlo, por tratar de distraerlo de otras maneras o de entretenerlo de otras formas. Sí. Entonces digo, sí, o sea, en tu casa si tú quieres te puede tener la casa patas para arriba,
pero allá afuera es donde van a venir los problemas. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, está implícito. O sea, todos los niños requieren límites y los límites no son prohibiciones. Los límites, por ejemplo, son justamente este tipo de autocuidado que le permitan a las personas precisamente saberse comportar de acuerdo al contexto y a la situación. Entonces, si es un niño que en casa no tiene límites, acá afuera, por ejemplo, la sociedad sí lo va a corregir. Sí. Y obviamente a los papás no les va a parecer. Entonces es como de, por ponerte ejemplos, con el tema de neurodiversidad es como de, ay, es que tiene autismo. Sí, pero no lo podemos usar como una justificación al comportamiento del niño. Sí. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, pueden ser daños ya considerables. Por ejemplo, cuando yo tomaba la certificación, una de mis compañeras, ella es muy chiquita, o sea, yo mido 1.60, ella yo creo que mide 1.45, es muy chiquita y flaquita, así como versión petit. Un alumno justamente con autismo, o sea, le rompió 2 costillas. Ay, caray. Entonces es donde dice, o sea, y suéltala, pues no. Y la mamá, es que nada más la está abrazando. Y dice, es que no nomás la está abrazando, ya está generando un daño, le rompió 2 costillas. Entonces es a lo que me refiero. No digo que el niño lo hizo con la intención, pero es justamente eso. Ese es otro tipo de terapia. Por ejemplo, no regulan la fuerza, hay que enseñarles a regularla. Entonces ese tipo de situaciones también son importantes. No porque tenga autismo, digamos, se le va a perdonar todo. No porque tenga TDAH se le va a perdonar todo. Sí, y ahorita que, pues, lo que comentas, pues, no se le va a perdonar todo y a veces así, siendo un niño, imagínate ya pasándonos a la vida adulta. Sí. Una persona, un adolescente, un joven, 17, 20, 22 años, que nunca de niño se le pusieron límites o nunca se explicó que, pues, tal vez esto está bien o esto está mal. Y porque por su condición, pues se le fue, digamos, comprendiendo, ¿no? O sea, los papás lo trataban de entender o comprender y pues decían, no, es que tiene esta condición y por eso lo dejamos. Pues va a llegar la vida adulta y pues pueden venir cosas más graves, ¿no? Tal vez. Claro. Sí, y aparte, por ejemplo, comorbilidades más severas, o sea, pueden presentarse otro tipo de trastornos que en algunos casos ya requieren, por ejemplo, hospitalización, ese tipo de situaciones. Por ponerte ejemplos, temas precisamente de límites, o sea, sí, te digo, si en tu casa pues dices, ay, pues que juegue y que está perfecto, está bien, pero recuerda que tu hijo va a ser mayor de edad y ese tipo de acciones pueden llegar a tener consecuencias legales. Sí. Cárcel, por ejemplo. O sea, imagínate una persona con autismo presa. O bueno, que se convierte en una persona privada de su libertad, o PPL, que es el término correcto. Entonces, imagínate, en un ambiente sumamente hostil. Entonces, eso también es importante en las terapias. Es como, es que yo le digo, pero no me hace caso. Es que lo que tenemos que trabajar, por eso te digo, los problemas de conducta no existen, son los papás. Sí. Entonces, por eso la terapia no solo va para el niño con la condición, va para la familia. Porque sí, no los puedo comprender porque, de nuevo, yo no tengo hijos, pero sí puedo entender el hecho de que, pues es que, ¿y si falto yo? Sí, por eso hay que tratar de hacerlo lo más independientes posibles, en ese sentido, porque van a crecer y los papás pues no son eternos. Sí, y al final como pues, lo comentaste o nos has comentado, hay personas ya adultas, porque una de las preguntas de uno de los usuarios, pues de los ahí en las redes sociales nos decía, oye, mi hijo ya va a entrar a la universidad, tengo pues preocupación por su condición de autismo, ¿no? Claro. Al final, si lleva una buena terapia, obvio se va a adaptar al mundo pues de una forma un poco, pues se le va a hacer más fácil adaptarse, ¿no? Cuando se trabaja, como dices, en conjunto, pues con el psicoterapeuta, con el paido, pues con el hijo y el papá, la mamá se involucra, o la familia, que son el círculo más cercano que hay, más allá de que tal vez digas, pues toda la sociedad o el del camión o el maestro, que es muy difícil, ¿no? Que se vea así porque todavía no tenemos como esa cultura o al final pues somos balines, ¿no? Pues dices, no, pues no es ni mi pariente, pues porque lo tengo que tratar así, ¿no? En cierta forma. Claro. Decía que pues ella tenía esa incertidumbre de cómo podría ser la universidad para su hijo, pero sabemos que hay profesionistas con autismo, pues obvio, estudiaron en la universidad y pues siguen ejerciendo y hasta la gente pues no sabe que tal vez que tienen autismo, ni siquiera les pasa por aquí. Pues, ¿sí? No se les nota y entre comillas no se les nota. O sea, les platicé el podcast pasado, mi médico de cabecera, no voy a decir quién es, sí. Pero es médico y tiene 2 especialidades y tiene autismo y es excelente en su trabajo. Entonces, cuando por ejemplo... por ponerte situaciones reales, que eso sí lo trabajamos. Por ejemplo, el niño lo diagnosticamos en etapa de kinder, suponte 4 o 5 años, ¿no? Entonces trabajamos todo eso y ya logramos y cubrir esos objetivos. Sí. Y es como de, ¿qué cree? Ya va a primaria.
Ok, tráigamelo, vamos a hacer valoración para ver si hay algo que tengamos que ajustar. Hacemos revaloración, se mandan recomendaciones a la escuela. Ok. Entonces, a veces los seguimientos son cada que van a hacer un cambio, por ejemplo, de nivel educativo, de kinder a primaria, de primaria a secundaria, y así nos vamos. ¿Por qué? Porque sí hay que prepararlos en ese proceso. Lo que te decía, los cambios abruptos, por ejemplo, o sea, muchos se lo toman muy, muy mal. Entonces hay que trabajar ese proceso de anticipación. Otro, hay que prepararlos porque, por ejemplo, si va a una universidad pública, pues no son 25 compañeros, son más de 50. Entonces, también hay que trabajar un tema de sensibilización con el grupo, en ese sentido. No es de, ay, va a tener un foco especial y una butaca. No, o sea, son adecuaciones muy sencillas que se pueden hacer, pero justamente, o sea, la persona es perfectamente funcional, solamente con adecuaciones necesarias justamente para lo que la persona requiere. Entonces, eso sí se maneja. Hay, por ejemplo, algunos médicos que nos piden pruebas específicas de valoración para los niños. Entonces, se evalúa antes de que inicien tratamiento farmacológico y luego nos dice, revalora al año, las mismas pruebas para ver qué tanto cambió. Si las hay, un ejemplo, el Banfe. El Banfe es una prueba de lóbulos frontales, todo lo que está como en la parte de nuestra frente, por ejemplo, que regula un montón de cosas que nosotros utilizamos para el tema de la escuela. La atención, la memoria, la percepción, un montón de cosas. Entonces se evalúa. Luego, por ejemplo, a veces nos piden el famoso WISC, que acabo de terminar un curso de eso, por cierto, que yo lo di. Que es la prueba más aceptada ahorita para inteligencia. Entonces nos piden esas dos. Ok, valoramos. Se inicia tratamiento con el niño. Ya cuando el doctor dice, ok, ya llegamos a donde teníamos que llegar, regresan a revaloración. Entonces ya tenemos un punto de comparación. Al paciente jamás se le compara con otro paciente, se compara con él mismo. Y es, sí hay un avance. Se mandan esos resultados al médico y es de, ok, no, pues vamos a dejarlo así y seguimos nada más con psicoterapia. Va. Pero todo depende, de nuevo, entonces hay que ir adecuando. Aquí en Manzanillo, por ejemplo, lo que relativamente es nuevo es lo de los monitores escolares. Se usan, pero si te das cuenta es algo que replicamos de Estados Unidos. El famoso es el monitor escolar, ¿no? Que traía su chalequito y su gafet, pero acá el monitor es, por ejemplo, el que está justamente constantemente con el niño para apoyarlo en ese tipo de situaciones. Eso es nuevo, ya hay monitores, de hecho. Pero sí, o sea, también es una capacitación constante para ellos, de acuerdo a las necesidades que presenta el niño. Entonces ya es una comunicación entre el monitor, los papás y nosotros. Y con base en eso, vamos adecuando. Ok, está muy bien. No, y te digo que pues todas esas dudas salieron ahora sí que en la red social de TikTok, que fue donde más visualizaciones tuvo uno de sus reels, que llegó a 655,000 vistas y va subiendo todavía. Wow. Muy bien. Y pues mucha gente, pues sí está muy, no, que muchas gracias, ya me aventé el podcast y me sirvió de mucho, deberían de hacer más y pues por eso te volvemos a invitar, pues para que volver a hacer las mismas preguntas que hicimos en ese podcast y recapitular todo, pues para que la gente que lo vuelva a ver, pues diga, ok, ya me aclararon estas partes que yo tenía duda o que yo tenía controversia o que yo dije esto, yo dije aquello y sobre todo pues otras para que también la gente a veces es que mi hijo tenía esto y ya con el podcast pues fueron aclarando ciertas dudas que les dio un poco más como de calma pues al final. Sí, claro. No, y pues muchas gracias. Algo que por ejemplo sí quiero aclarar, ni siquiera las personas que trabajamos con autismo somos expertas, no lo somos. No, los expertos son los papás porque conocen al niño. Nosotros por ejemplo podemos identificar, sí, tiene hipersensibilidad en esto, es hiposensible en esto, necesita este tipo de terapias, este tipo de trabajo, vamos a empezar con esto. Pero la realidad es que no somos expertos, por eso se llama espectro, porque es tan amplio. Entonces nos tenemos que volver, entre comillas, expertos en cada paciente. Entonces, si te das cuenta, es una labor titánica. Es difícil, pero por eso es tan importante el apoyo de los papás. Porque es como de esto, ya lo dejó de hacer, sí, pero todavía, por ejemplo, pasa esto, entonces lo vuelve a hacer. Ok, vamos a adecuar. Entonces, eso me lo enseñaron en la certificación. Una de las personas que me certificó, que es Eduardo Tenolapa, así su apellida, él lleva toda su vida trabajando con autismo y él mismo lo ha dicho, tenemos que reconocer que no somos expertos y es la realidad, no lo somos, porque cada niño y cada persona es diferente, aunque tengan la misma condición. Entonces, no nos volvemos expertos, sabemos, conocemos, podemos orientar, podemos atender, pero también es importante la preparación de la persona. En la certificación nos decía, ¿quién debe de hacer el diagnóstico? Quien sepa hacerlo. Porque, por ejemplo, obviamente no voy a decir nombres, pero en Manzanillo ya me llegó un caso de un niño diagnosticado, entre comillas, con autismo, y me llevaron la prueba, que es muy raro que un psicólogo te mande la prueba que aplicó para evaluar.
Y yo, este cuestionario está raro. Y yo, pues lo busqué, o sea, hice una labor de investigación titánica, pues para ver de dónde venía. Sí. Ya al final la mamá del niño logró averiguar que era un test que se inventó la psicóloga. Okay. Y yo ¿cómo te vas a inventar? O sea, un test no te da diagnóstico, es una batería de pruebas y también nos tenemos que apoyar con un estudio que se llama electroencefalograma. Nosotros, por ejemplo, tenemos cierta noción de los estudios, pero no los podemos interpretar porque el experto es el neuropediatra. Sí. Entonces, él nos manda una hoja y es, ok, uno ya tiene noción, por ejemplo, de dónde puede estar, por ejemplo, lo que se le conoce como lesión o la dismadurez, como le llaman los neuropediatras, pero no somos expertos. Entonces, el punto importante es, con quien ustedes gusten, pero busquen que tenga la preparación para hacer un diagnóstico certero. Sí. Y otra cosa, el diagnóstico siempre va por escrito, siempre, porque a veces llegan, es que tiene por ejemplo, tiene TDAH y ya cuando empiezas a indagar es que esto no parece TDAH. ¿Tiene informe? No. Entonces, el diagnóstico siempre debe de ir por escrito. Porque nuestro trabajo no nomás es decirle si lo tiene o no, es comprobar si lo tiene o no. Entonces, y en cualquier situación, o sea, TDAH, dislexia, autismo, ansiedad, pero también es que tengo ansiedad. ¿De qué tipo? Hay 12. ¿Qué subtipo de ansiedad tienes? ¿Me explico? Entonces, esa también es la labor del psicólogo. Desde ahí también se ve la preparación. Entonces, sí es importante, porque entonces, por ejemplo, llegan a la escuela, ay, no, es que necesito que le hagan adecuaciones al niño porque tiene autismo. Tráigame el informe diagnóstico. Es que no me lo dieron. Una consulta de 10 minutos no puedes hacer diagnóstico. O sea, es muy complicado hacer diagnóstico porque requiere mucha valoración y requiere mucho tiempo, es la realidad. Pero, por ejemplo, el diagnóstico no va a cambiar. Va a cambiar, por ejemplo, los retos y el tipo de terapia o el nivel de ayuda que requiera la persona, pero el diagnóstico no va a cambiar. Okay. En caso de neurodivergencia, por ejemplo, ahí ya no va a cambiar, pero justo eso. Entonces, busquen un profesional adecuado. Por ejemplo, en la certificación que yo tomé, venía gente de toda la República. O sea, entonces somos una red ya. O sea, hay gente en Tijuana, en Veracruz, en Michoacán, o sea, gente que sabemos que lo saben hacer. Sí. Pero es justamente eso, buscar un profesional que esté capacitado para hacer el diagnóstico. Ok, Pamela. Dos últimos puntos para ya terminar y nomás para sacar un mito que vi o un tabú, no, más bien un mito. Ahorita que estabas ahorita de los profesionales, ¿nos podrías volver a repetir en caso de que una persona tenga dudas de su hijo, a ver si tiene autismo, cuál sería como el camino correcto de ir con los profesionales? Por ejemplo, ¿no? Tal vez con una psicóloga primero o con un psicoterapeuta, que es lo mismo, o el PAIDO o el neuropsiquiatra, o ¿cómo sería la ruta correcta o la que tú recomendarías hacer para que una persona vaya a ver si su hijo o su familiar tiene autismo? Ok, aquí hay un punto que quiero aclarar. Psicólogo no es igual a psicoterapeuta. Okay. Un psicólogo nada más tiene la licenciatura y no es hacerlos menos, sino que todavía, por ejemplo, van egresando o van agarrando experiencia. No tiene nada de malo de eso, pero un psicólogo nada más, o sea, un licenciado de psicología, te puede hacer detección, te puede hacer un diagnóstico, pero no te puede dar terapia y no te puede dar tratamiento. Porque no tiene esas habilidades. Eso te lo otorga una maestría. O una especialidad, ¿ok? Entonces, si hay dudas, por ejemplo, pueden buscar así de, pues se dedica a hacer, por ejemplo, diagnóstico de autismo, porque una cosa es que dé terapias a personas con autismo y otra muy distinta que te lo pueda detectar y otra muy diferente que te lo pueda diagnosticar. Entonces, hay que buscar primero un profesional. Ya que se hace precisamente una entrevista inicial, ¿sabe qué? Necesitamos que se le haga un estudio. El estudio, que es el electroencefalograma, recordemos que no es para hacer diagnóstico, es para descartar otro tipo de situaciones en la persona. Entonces, de ahí canalizamos, ¿ok? Váyase con el neuropediatra, que le haga el estudio y ya que tenga el estudio, regresamos. Si sale algo en ese electro, por ejemplo, que te diga en esta zona de aquí, para los que nomás nos están escuchando, la zona de lo que le llaman la mollera, que el término correcto es la fontanela, como arribita de la oreja, como a la mitad, esa zona de ahí regula parte del lenguaje. Si sale algo en el electro en esa zona, entonces el diagnóstico va enfocado hacia un TEL, un trastorno específico del lenguaje, no autismo. En el cerebro de una persona con autismo es muy raro que te encuentres algo, rarísimo, rarísimo. Y si te encuentras algo, entonces no vamos buscando autismo. Ahí cambia el proceso de diagnóstico. Por eso volvemos a lo que nos decía Eduardo. ¿Quién debe hacer el diagnóstico? Quien sepa hacerlo. Entonces, primero, se pueden acercar precisamente con una persona que los pueda orientar
para decir, sí, o hay gente que ya te llega, ya le hice el electro, necesito que me digan que si vamos a hacer diagnóstico. Yo en lo personal, cuando les digo, vamos a iniciar proceso de diagnóstico, es porque ya estoy convencida de que la condición ahí está. Yo primero aplico una prueba de detección para que me diga, ¿sabes qué? Si tiene rasgos. Ya se hizo el electro, ya vemos que todo está en orden. Entonces le digo, yo no le voy a hacer un proceso de diagnóstico si a mí no me consta que lo tengo, ¿ok? Porque si no, entonces, ay, ¿qué crees? ¿Es tanto? Y pues no lo tiene. No es ético, no es correcto. Sí. Y también, pues, no te cuesta $2 el diagnóstico. Entonces, si tienen dudas, lo primero que les recomendaría es están sus posibilidades, que es de, ay, necesito que el psicólogo me dé, perdón, el psicoterapeuta me dé un documento para que me acepten, por ejemplo, hacerle el estudio. No. Si lo pueden hacer particular, adelante. ¿Ok? El estudio aquí en Manzanillo, el neuropediatra que lo hace está entre $2,000 y $2,300. Es un estudio muy sencillo, muy seguro, no tiene repercusiones en el niño. Toma aproximadamente 1 hora. Entonces, si lo pueden hacer por fuera, adelante. Si necesitan hacerlo con el médico, pues obviamente, por medio del IMSS o de sus seguros o del ISSSTE, por ejemplo, si tienen que ir a médico familiar y todo eso, hasta que los canalicen a neuropediatría. Y si se hace por medio de neuropediatría, por medio de instituciones públicas de salud, los van a canalizar hasta Colima. Villa de Álvarez, para ser exacta. Pero aquí en Manzanillo, por ejemplo, se pueden hacer de esa forma. Ok. Así, de forma particular. Entonces, es que me puede dar un documento para que le haga el estudio. No es necesario. Ya. O sea, mire, pues hablé, por ejemplo, el doctor ya me conoce. Está trabajando con otra doctora, que es la doctora Minerva Villaseñor, y el neuropediatra se llama Andrei Flores. Él viene de Oaxaca. Viene una vez al mes, una semana, atiende y regresa. Y así está. Entonces, la doctora, por ejemplo, puede hacer el estudio. Ella no lo interpreta. Se lo manda al doctor, el doctor lo revisa, lo interpreta y manda de vuelta. Ok. Entonces, cuando ya hacemos eso, por ejemplo, es de, oiga, es que fíjese que tuve una consulta con la psicóloga Pamela, o a veces me dicen doctora, o a veces me dicen psicoterapeuta, bueno, el término es lo de menos, ¿no? Me dijo que le tengo que hacer un electroencefalograma al niño. Ok, ¿por qué situación? Es que hay sospechas de esto. Ok, ya le dan las recomendaciones de cómo tiene que ir el niño preparado para el estudio, le dan fecha, se hace el estudio. Ok. Entonces, muchas veces no necesitan que alguien los derive. Ok, perfecto. Está muy bien. Y uno de los mitos que vi, al final, pues este canal de Oídos Curiosos también es para, en cierta forma, tratar de desmentir mitos y pues tratar de dar información lo más correcta que se pueda, ¿no? En cierta forma, ¿no? Claro. Ya ves que te preguntamos la vez pasada de que en dónde era más común el autismo. Y creo que, pues, o no sé, creo que yo lo investigué y creo que decía que más a veces en niños era más común, pues, que había más casos de autismo en niños, ¿no? Sí. Y ya ahí yo me salió un TikTok que un señor dice, también las personas que se alivian por medio de cesárea es más probable que tengan autismo. ¿Será verdad? ¿Será mentira o sabes algo por el estilo? No, mira, el gen del autismo no se ha encontrado. Es la realidad. Pero hace 2 o 3 años, si no me recuerdo, fue en enero, pero no recuerdo si fue 2021 o 2022. No recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo que fue en enero. Y no tiene mucho. Menos de 4 años. Ok. Un médico de apellido Skinner, no el Skinner que nosotros como psicólogos conocemos, del que yo soy ultra fan, mega seguidora de Skinner, pero no, este es un médico. Tim Skinner, Sí, de hecho traigo la firma tatuada en el tobillo. ¿Hacíamos fan? Órale. Él, por ejemplo, hizo estudios precisamente con padres de niños con autismo. Entonces, se puso a estudiar, por ejemplo, pidió muestras precisamente de esperma y se dio cuenta no recuerdo el término correcto, pero es como una enzima, un componente del esperma que viene justamente pues en algo que únicamente producen los hombres. Por eso la incidencia es más alta en hombres. Sí hay mujeres, pero entonces, ¿qué nos está diciendo? Sí hay una cuestión genética, pero no se ha encontrado. Por ejemplo, como en síndrome de Down, la trisomía 21 está en el gen 21. Y es aquí está precisamente el gen del síndrome de Down. Sí. Pero en autismo no se ha encontrado. También hubo otro estudio, más o menos por esas fechas, acerca, por ejemplo, se me fue el nombre de los medicamentos, el paracetamol, analgésicos. El paracetamol, el ibuprofeno y todo eso, que sí hay cierta incidencia. Hay relación,
pero no es que cause el autismo. Por ejemplo, niños que nacen por cesárea pueden tener otro tipo de situaciones y no necesariamente es autismo. Ok. O sea, realmente no tendría relación porque, por ejemplo, hay niños que nacen por parto natural y tienen autismo. Entonces ahí, si te das cuenta, se desmitifica la situación. Entonces considero que no tendría nada que ver. Aún hay personas que dicen es que el autismo lo causa la alimentación, ya se descartó. Es que son las vacunas, ya se descartó. Es que es el ambiente, ya se descartó. El ambiente contribuye, pero no es que lo ocasione. Sí. Porque, por ejemplo, supongo que todos hemos visto los estudios de Mendel, el de los conejitos. ¿Sí era Mendel? Creo que sí. Los conejitos, se me olvida el apellido. Ese señor que decía, por ejemplo, si es un conejito negro y una conejita blanca, pueden tener un conejito blanco y 2 negritos, así, ¿no? Justo es así. Por ejemplo, vamos a manejar supuestos. Supongamos que alguien de mi familia tiene autismo diagnosticado. Alguien más arriba que yo, mis papás, mis abuelos, un tío, o sea, alguien arriba de mí. Y yo no presento la condición, pero yo traigo una carta genética, perdón, un antecedente genético. Suponte que un 25%. Y suponte que yo tengo hijos con mi pareja, y mi pareja también tiene a alguien diagnosticado más arriba de él. Entonces, si te das cuenta, su 25% de probabilidad más el mío ya nos da un 50%. Puede que nuestro hijo presente o no autismo, porque ya hay antecedentes. O sea, ¿sí me explico? Sí. Y también algo que pasa. Cuando diagnosticamos a un niño con autismo, estamos diagnosticando a alguien más arriba en la familia. O sea, entonces, ¿qué pasa? La teoría ahorita más fuerte para decir esta es la causa del autismo es genético. Por eso la incidencia es más alta en hombres, porque te digo, hay un componente que presentan los espermatozoides de padres de hijos con autismo. De ahí viene, pero no se ha encontrado, por ejemplo, en el ADN. Pero hasta ahorita es lo más aceptable. Lo más acercado. Así es. Y ya para terminar, Pamela, vi en tus redes sociales que tienes como un taller, ¿no? Para personas con autismo de primer grado, más o menos. Pues nivel 1 de apoyo. ¿O ya pasó? No. Empieza el 5 de junio. Qué bueno que lo mencionas. ¿Te acuerdas que la vez pasada que estuve aquí con usted les había dicho que era lo que quería retomar? Sí. ¿No? Pues ya se va a retomar. Ya, por fin. Qué bueno. Este es un grupo de apoyo. Es decir, vamos a reunir a personas con autismo, independientemente si es hombre o es mujer, justamente para ayudarle en diferentes situaciones. A veces cuando tenemos alguna condición, alguna situación o algún trastorno, por ejemplo, a veces sentimos que somos los únicos que lo tenemos. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, el 5 de junio, va a ser todos los miércoles de 5 a 7, durante 4 meses, empezamos el 5 de junio, todavía hay algunos lugares, si se meten a la página, ahí viene un formulario de Google, ahí meten ustedes los datos y la persona ya está inscrita. Es un grupo de apoyo, por ejemplo, que me van a ayudar a dirigirlo 2 de mis exalumnas, que es Jessica y Yasmín. Ellas 2 me van a ayudar justamente con eso también. ¿Por qué? Porque primeramente necesitamos generar justo eso, o sea, que se vuelva ya, digamos, una comunidad de personas con autismo para que justamente algo que se les dificulta socializar. Entonces, si te das cuenta, pues entre ellos mismos, claro que se van a comprender. Sí, se entiende. Entonces, es lo que queremos hacer y ya empezamos el 5 de junio. 5 de junio. Ahorita vamos a empezar con personas de 16 años en adelante. Ahorita la persona más grande que está registrada tiene 30, entonces pues no hay ningún problema, o sea, el grupo ahorita es diverso, pero justamente porque vamos a trabajar lo que es transición de terminar prepa a universidad, o los que, por ejemplo, ya son más grandes, que, por ejemplo, no están trabajando, empezar a trabajar todo ese tipo de situaciones. Ya después vamos a empezar a aperturar para otro rango de edades, pero sí, si les interesa, ahí está la página. Está el formulario, le pican ahí al link, son datos muy básicos como el nombre, por ejemplo, del niño si es menor de edad, si nos autorizan a tomar fotos y subirlas a la página, si nos dicen que no, pues se sube la foto pero se les va a cubrir el rostro, hasta ahorita nadie se ha negado. Si toman medicamento, por ejemplo, también para que estemos pendientes de eso. Si hay algún alimento que, por ejemplo, no consuman, porque también les vamos a dar un coffee break. Entonces, si hay alguien que no consuma ciertos alimentos, pues para nosotros retirarlo o estar pendientes de que no lo consuman, por ejemplo, la edad, números de contacto, o sea, datos son muy, muy, muy básicos. Y el costo, pues, es bastante accesible. Serían $1,000 por mes. Y hay facilidades de pago, lo pueden pagar, por ejemplo, por sesión, o sea, 250, por ejemplo, o sea, porque son 4 meses, entonces serían 4 días al mes,
que asistirían. Entonces, pueden dar 250 cada uno de esos miércoles o pueden hacer 2 pagos de 500 o un pago completo de 1,000 pesos. Ok, y ese va a ser solo presencial. Sí. Pues puede ser nada más meramente presencial o es necesario que sea presencial para que sea más útil. Sí necesitamos que sea presencial porque necesitamos que socialice. Ok. Entonces, como también va a haber ahí dinámicas y ciertos ejercicios, pues lo más viable es que precisamente sea presencial. En línea es un poquito complicado porque, por ejemplo, pues a veces el tema del internet, que ya se nos cayó el internet, que ya se trabó o cosas así. Ok. Pero ahorita estamos empezando con eso, para después retomar la siguiente fase, que es justamente ayudarlos a que se incorporen a la vida laboral. Ah, perfecto. Ahí los temas que van a ver, ¿cuáles van a ser? Vamos a hablar, por ejemplo, de temas de sexualidad. Ok. Que también es importante, que muchas veces no se aborda porque se considera un tema tabú. Temas, por ejemplo, de lo que sería el ingreso a la universidad, parte de la vida laboral y temas diversos. En los grupos de apoyo, por ejemplo, a veces se da esa libertad, que es como de, bueno, ¿hay algún tema en particular que ustedes quisieran abordar? Sí, por ejemplo, el tema de las relaciones amorosas. Ah, ok, se trabaja eso. Ellos también, por ejemplo, tienen la libertad de manejar alguna pauta. No todas las sesiones llevan una estructura como tal. Sí los temas específicos, pero la estructura, por ejemplo, de abordar otro tipo de temas también puede ser libre y se puede diversificar, no hay ningún problema, pero justamente es lo que queremos empezar a hacer. Ah, está muy bien. Sí, lo vi otra vez y dije, pues es buen momento también para hacer el podcast, también para que nos comparta, pues, cuándo va a ser el taller y, pues, tratar de difundirlo, pues, lo más que se pueda también, ¿verdad? Sí, claro, y más que nada porque, pues, lo que había hecho la vez pasada en el podcast, no tenemos nada para los más grandes. Tenemos mucho para los pequeñitos, pero para los grandes no tenemos nada. Entonces dijimos, vamos a empezar por ahí. Y sí, pues qué bueno que llevaste este taller y como lo dijiste, pues hay mucho para los pequeños y como sabemos, pues el autismo pues no se quita, ¿no? Es una condición que pues que va a estar y pues se puede trabajar para que parezca que ya no tiene, ¿no? Que se puede lograr. Pues, ¿Sí? Para que se comporte como que si no tuviera autismo, mejor dicho, o ¿cuál es la palabra correcta? Es que pueden seguir manifestando, por ejemplo, estereotipias, ciertas dificultades y todo. No es tanto como para que no se les note, sino, por ejemplo, para que a ellos les permita desenvolverse en sociedad también, porque es lo que a veces les dificulta, la socialización principalmente. Sí. Pero entonces, es lo que queremos empezar a trabajar y esto se puede desarrollar también desde muy chiquitos, las habilidades sociales. Ok. ¿Nos puedes compartir tu página de Facebook donde tienen la información? ¿Cómo estás? Claro que sí. En Facebook estoy como PSIC, P-S-I-C, o sea, abreviación de psicóloga, Pamela Aguilar Duarte. Ahí les va a salir. La publicación es ahorita, creo que la segunda, creo que compartí lo del podcast y abajito viene. Ya viene ahí el tema, por ejemplo, del coffee break, la facilidad de pago, viene la información. Igual si hay alguna duda, ahí viene también un botón de WhatsApp, los va a mandar directamente pues ya en contacto con nosotros. Si tienen alguna duda, por ahí nos escriben y ahí estamos en contacto. O si tienen alguna duda también de la página, la vamos a publicar ahí en nuestras redes sociales, Oídos Curiosos, y también pues vamos a compartirlo nosotros pues para que esté y también tu teléfono. Ok. Y cualquier cosa o duda, en caso de que pues no lo entiendan, pues mándanos un mensaje y ya nosotros les mandamos el link también. Muy bien, muchas gracias. Y sí, un favor, sototototote. Como estoy ocupada a veces todo el día justamente en consultas, que de favor sea mejor por WhatsApp, porque me es más fácil. A veces entre paciente y paciente contesto, pero las llamadas sí se me dificultan un montón porque estoy yo solita. Entonces yo soy la psicoterapeuta, la de archivo, la de intendencia, la recepcionista, gerente, todo. Sí. Marketing. Sí. Entonces, pues es complicado, ¿no? Pero siempre contesto. O sea, a veces sí me tardo, pero siempre, si es por WhatsApp, siempre contesto. O también, por ejemplo, en el Messenger, también ahí a veces hay respuestas automáticas, pero siempre estamos revisando. También nos tardamos a veces un poquito, pero también ahí podemos responder algún tipo de duda. Ok, entonces ya escucharon. Si quieren entrar al taller, ahí pueden encontrar el link en su página o nosotros lo vamos a compartir. Y de preferencia, pues un mensajito por WhatsApp y es seguro que les van a responder que tal vez en llamada o algo que se pierda, ¿no? Sí. Y pues ponerle ahí información sobre el taller o información sobre lo que quieran pedir, consulta, pues ahí lo pueden, por el WhatsApp les van a responder siempre. Sí. Nos tardamos a veces un poquito, pero siempre contestamos. Entonces, gente, pues aquí, pues muchas gracias por sintonizarnos y para los que nos van a ver, aquí abajito de aquí pueden ver las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y las que faltan. Y Spotify, porque ya estamos en Spotify ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues nos pueden oír en Oídos Curiosos y pues ese fue el tema de autismo, que pues siempre hay mucho de qué hablar de autismo. Y pues muchos temas más, ¿no? Aparte de lo que es la psicología, ¿no? Y la mente.
Bastante. Entonces, pues aquí esperamos tener a Pamela pues en otro episodio, compartiéndonos otro tema que tal vez ella nos pueda orientar que es de interés o que es importante pues que la gente sepa, y también para que nos venga a desmentir de tabús o ideas que creemos que tal vez son malas, o que la gente dice que pues esto ayuda o no ayuda. Lo ideal, como siempre lo hemos dicho en este canal, siempre es ir con un profesional que esté certificado, que tenga su cédula, que pues que sea legal, ¿no? Más que nada. Claro. Sí. Y también con las personas que medican a sus hijos, a sus familiares con autismo que están medicados, pues como también ya lo comentó aquí la psicoterapeuta, pues lo ideal es que pues el niño pues ande como una persona neurotípica, con energía, que no esté dormido, que no se duerma, que no adelgace. Si tiene esos rasgos, pues hay que ver, saber si hay algo por ahí, medicamento o algo medio raro, ¿no? Sí, se hace un cambio de medicamento también, pero siempre acompañado de un profesional. Siempre de un profesional. Entonces ya escuchamos y nos vemos en el siguiente capítulo, que ya va a ser el capítulo 7 en Oídos Curiosos, ¿verdad, Julio? Y número 7. Entonces, pues ya vieron que aquí nos intercambiamos porque pues apenas nos andamos adaptando. Y pues nuevamente, Pamela, muchas gracias por acompañarnos, y pues ya la segunda vez que nos acompañas, y siempre por tener esa disposición de compartirnos tu conocimiento y pues de apoyar a la gente que tiene dudas, ¿no? Tal vez en lugares donde no hay quien hable del tema de autismo, si hay psicoterapeutas que tal vez no tienen todo el conocimiento, o como dices, pues nadie sabe todo, ¿no? En cierta forma, ¿no? Claro. Pero tal vez habrá lugares donde no hay especialistas tal vez en autismo, ¿no? Entonces, tal vez estos puntos les pueden ayudar más o menos más o menos saber dónde están y con quién ir, que es lo importante, ¿no? Sí, claro. Así es. Nos vemos y hasta la próxima.